Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 15 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Juan Vergara Botelli, integrada por los señores magistrados Ricardo Momo Callirgos y Gerardo Gato Cruz, secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Señores abogados públicos en general, tengan por favor asiento. Señorita relatora, se dar cuenta de las causas que están señaladas para hoy. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 2, expediente 3457-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Rolando Giovanni Quesada Martínez contra los jueces de la Sala Liquidadora de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Humberto Abanto Verástegui. Señor presidente, señores magistrados, ciertamente del Tribunal Constitucional puede decirse lo mismo que decía de Francisco de Paula González Vigil, don Manuel González Prada, en el sentido de que es un faro en medio de la ciénaga del autoritarismo. El tribunal ha mandado constantes señales al Poder Judicial respecto del respeto que se debe tener por la libertad de la persona y cómo es que el mandato de detención debe ser una última ratio, una última medida para asegurar la concurrencia de alguien a un proceso, y que hay unos presupuestos muy claros establecidos por una homogénea y consolidada doctrina del tribunal respecto de cuándo puede detenerse a alguien. Y el primero de ellos es la existencia de indicios que puedan vincular a una persona con la comisión de un hecho delictivo determinado. Este habeas corpus que estamos viendo, señorías, podría muy bien declararse la sustracción de la materia porque ya se dio la variación del mandato después de solicitarla por cuarta vez. Pero le pedimos humildemente al tribunal que aplique la parte final del artículo 1 del Código Procesal Constitucional para de manera innovativa enviar una señal a la magistratura que pueda conjurar el peligro de que estos casos se repitan. ¿Qué sucedió aquí? En el caso de Rolando Giovanni Quesada Martínez, se produjo una extorsión a un comerciante dueño de un casino en Huamanga, Ayacucho. Cuando se inicia la investigación, este señor había grabado las llamadas. Toman estas llamadas, sospechan, porque había uno de los integrantes de este grupo extorsivo, era un amigo de Rolando Giovanni Quesada Martínez, además una persona que pertenece a una familia connotada en Ayacucho. Su hermano es el secretario general de mi partido, ha sido presidente regional y alcalde de Huanta, Omar Quesada. O sea, no es un malhechor ni un delincuente. Toman las grabaciones y se las entregan a un policía para que haga y le piden una muestra de voz a Rolando Giovanni, a Chalo, como le decimos nosotros, porque es mi amigo y es mi compañero. Le llevan esto, lo llevan a un policía y el policía hace una pericia. ¿Sabe cómo hace la pericia, señor presidente? De oído. Hoy que nuestra policía tiene espectrógrafos y medios mecánicos y técnicos para ver la verosimilitud entre dos timbres de voz, un policía hace una pericia de oído y dice: para mí esta voz se parece a la otra. Y con ese indicio, señorías, agregado al hecho de que conociese a uno de los malhechores, se dicta el mandato de detención. Entonces, ¿qué necesitamos, señoría? ¿Qué es lo que le pedimos muy humildemente al tribunal? Le pedimos una señal muy clara para la magistratura para hacerles ver que prueba o indicio no es cualquier cosa. Indicio, señorías, es un hecho, un acto o una circunstancia probados que permiten presumir que otro hecho desconocido se ha producido. No cualquier cosa. Y que cuando se toma estos indicios o se toma una prueba, debe compulsar el juez la textura, solidez o consistencia del medio indiciario que se está usando. No es serio, señorías, que una prueba tan subjetiva pueda llevar a alguien a la cárcel. Y esto es lo que ha pasado aquí.
Por estas razones, señorías, es que nosotros nos permitimos suplicarles, a sabiendas de las recargadas labores del tribunal, que se consolide la doctrina de este tribunal y se la defienda y proteja con una sentencia innovativa que, estimando el habeas corpus, le haga saber a estas salas que no entienden todavía el valor de la libertad, el cuidado que deben tener al momento de resolver este tipo de casos. Por estos fundamentos, señorías, pedimos respetuosamente que se revoque la que viene en recurso de agravio constitucional y reformándola se declare fundada de manera innovativa. Gracias, presidente. ¿Cómo es que ha operado la sustracción de la materia? ¿El juez ha dejado sin efecto la comparecencia? ¿Estaba con qué condición? ¿Comparecencia? Señoría, ¿Tortura? Durante el proceso 4 veces pedimos la variación porque, por ejemplo, demostramos que Chalo estaba acá en Lima el día de las supuestas llamadas extorsivas que se habían dado desde un teléfono público en Ayacucho. Estaba, ni siquiera en cualquier lugar, estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas porque está teniendo un cáncer incipiente. Y aún así se nos negó la variación del mandato de detención por 3 oportunidades. Acompañamos una nueva pericia, señorías, que establecía ya con medios técnicos que no había identidad entre los timbres de voz, y pese a eso se mantuvo el mandato de detención por 15 meses, señorías. ¿Quién le devuelve ese tiempo y quién resarce el dolor de la familia? Bien, usted está pidiendo que en lugar de que opere una sentencia estimativa por sustracción de la materia, que en estricto sería lo correcto, el Código también ha establecido la posibilidad de que se emita un amparo, un habeas corpus innovativo, declarando fundado, pero ya no hay, digamos, posibilidades de retrotraer las cosas al estado anterior, porque ya eso ya ocurrió de facto. Es cierto, señor. Y sobre todo para que los jueces en este caso sean más peritos, más agudos en emitir fallos restrictivos de la libertad. Es el motivo de nuestra súplica, señor magistrado, porque como ustedes van a poder comprobar al revisar el expediente, la jurisprudencia del tribunal ha sido dejada de lado o, por último, puesta de costado, soslayada por el juez en este caso. Gracias, señor presidente. ¿Viste la causa? Causa número 3, expediente 3513-2012, proceso de amparo, seguido por Soldexa S.A., Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Paracas, contra la Municipalidad Provincial de Pisco y otro. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Gracias, señor presidente. Señores jueces, en realidad, esta es una acción de amparo, un proceso de amparo, que ha interpuesto una firma futura consorcio inmobiliario, que tenía un nombre anteriormente para evitar confusiones, se llamaba Soldexa, y que a su vez forma parte de un grupo que se llama Inversiones Breca, de la cual forma parte también otra empresa que se llama Nitratos del Perú. Ocurre que el Ministerio de Vivienda envía a las municipalidades una propuesta de plano de zonificación el año 2010. El año 2010, el año 2009, la Municipalidad de Paracas toma un acuerdo aprobando ese plano y lo eleva a la Municipalidad Provincial de Pisco. Obviamente la Municipalidad Provincial lo estudia y dicta una ordenanza en cuya virtud queda fijada la zonificación en la zona norte de Paracas, que es una zona que ha sido habilitada como industrial. Hasta ahí todo muy bien, pero cuando hay cambios de gobierno, sobre todo municipales, como podemos dar fe hasta en Lima, siempre el que entra a echarle tierrita al que estuvo antes. Y cuanto más pueda la tierrita puede echarle, mejor.
entonces saca una bandera y dice no, acá no me vienen a poner una planta petroquímica a estos ciudadanos, que se vayan. Como no puede ir en términos retroactivos contra la aplicación, ni menos puede ir en contra del principio de primacía de las normas, saca un acuerdo de consejo que es el que nos amenaza. Saca un acuerdo con una serie de considerandos que no voy a mencionar, en el cual deja sin efecto su acuerdo anterior, que había sido la base, el sustento de la ordenanza de Pisco. La ordenanza de Pisco se sustenta sobre esta base sólida, que es la posición de Paracas. Hoy día, porque este alcalde es nuevo y no le gusta lo que ha hecho el anterior, le quita la base, le jala la alfombra y deja en una situación de peligro, serio peligro, tanto a la Municipalidad Provincial de Pisco, porque su ordenanza ya no tiene esta base sólida de carácter social, pero algo peor, lo que nos ocurre a nosotros como propietarios de ese terreno, a lo cual me voy a referir más adelante. Ganamos en primera instancia, pero el juez de la sala, declara fundada la excepción de incompetencia material. Diciendo que esta no es la vía, la famosa discusión de la vía idónea. Y entonces me parece que es muy simple decir dos cosas, ¿no? Por un lado, me parece que es muy importante decirles que lo que nosotros estamos es en busca de tutela preventiva. Ojo, estoy en busca de tutela preventiva, porque es una tremenda amenaza la que me hace Paracas, la Municipalidad de Paracas, cuando me saca ese acuerdo de consejo. Me quita la base sobre la que se sustenta la ordenanza de ICA y en cualquier momento me cambian de nuevo la zonificación. Pero además, debo citar la sentencia de ustedes de la 206 del 2005, donde dicen: en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho o por la necesidad de la protección urgente, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo. Como dice esa juez, es admisible el amparo ante la inoperancia de los demás trámites procesales legislados para atender idóneamente el problema planteado. De ahí la famosa frase: el amparo supone el desamparo. Y en esa situación estamos. Y ustedes dirán: bueno, Avendaña, pero está usted exagerando, tiene un terreno en Paracas, bueno, construye después una canchita de fulbito y listo, resuelve el problema. La empresa, por eso hablaba de un grupo, el grupo Breca, la empresa Nitrato del Perú quiere poner una industria, una planta de petroquímica, que en definitiva sirve para producir abono. Y entonces eso significa una inversión de 1.000 millones de soles, que está en camino, que ya la estamos haciendo, pero que en este momento estamos en zozobra. O sea, pónganse por 30 segundos en el caso de este abogado que recibe la llamada de su cliente y le dice: oye, tú me dijiste que importara la maquinaria, sí. Tú me dijiste que todo era sólido. Sí, si tienes una ordenanza del Consejo Provincial. Mira lo que ha salido en Paracas. Mira lo que se nos viene en Paracas. Bueno, pero oye, el principio de la jerarquía de las normas. Eso está bien para ustedes los abogados, pues me dijo. Para ustedes los abogados, sí, la jerarquía de las normas. Pero para mí, yo tengo invertidos, o voy a invertir 1.000 millones de soles. Y eso se me cae al piso. Y usted, doctora Avendaña, va a tener que trabajar, usted y sus 5 generaciones, para pagarme lo que yo he invertido por gusto. Por eso es que definitivamente la excepción tiene que ser revocada. Pero entrando al fondo del asunto, es básico, solo los menciono. Primero, el principio de jerarquía normativa, por encima está una ordenanza a un acuerdo, y ese acuerdo tiene que dejarse sin efecto. Y en segundo lugar, creo que hay una afectación directa a mi derecho de propiedad. Ya este tribunal se ha pronunciado sobre la expropiación regulatoria. Ya ha mencionado, en un caso que yo tuve la suerte de defender en este tribunal, en una sentencia 0834-2010, en que dijo: las expropiaciones regulatorias o indirectas
actos gubernamentales que afectan el valor de la propiedad. El juez Scalia, en Estados Unidos, que es donde se origina esta teoría de la expropiación regulatoria, dice, si la propiedad no sirve para sacar provecho de ella, entonces ¿para qué sirve? Y otro juez, Brennan, también de la misma corte, dice, las regulaciones provenientes del poder de policía, tales como el planes de uso de suelo, verbigracia, habilitaciones urbanas, lo estoy citando, pueden destruir el uso y el goce de la propiedad de manera tan efectiva como una sentencia condenatoria, formal o como una invasión física de la propiedad. No los quiero aburrir en ese sentido, sino hacerles presente, hacerles notar la trascendencia de una inversión de 1.000 millones de soles en un terreno que está rodeado, y termino con esto, que está rodeado. Ustedes, miren, de repente ustedes me van a decir, ya pues, doctora Bendaño, su cliente quiere poner la planta petroquímica en el Candelabro. No, señores, lo está poniendo en la zona de amortiguamiento, expresamente autorizado por el... O sea, el gobierno le da 2 mensajes. Todas las entidades, el ministerio, la provincial, le dan unos mensajes, pero hay una distrital que le da un mensaje distinto. ¿Dónde estamos poniendo la industria? ¿Dónde las está poniendo mi cliente? Y termino con esta itemización. Está rodeada de pesqueras, de Pluspetrol, de Aceros Arequipa, de Funsur, de Praxair y de Milsur. Y hemos acompañado el certificado de habilitación urbana de Pisco que nos ha dado, donde aparece que somos los propietarios. Entonces, si nosotros no podemos usar el bien para el fin para el cual está destinado, se constituye esto en una expropiación regulatoria o administrativa. Y es por esa razón, y por la razón de la vía idónea que ustedes manejan mucho mejor que yo, les pido que se sirvan revocar la sentencia de la Corte Superior que declaró fundada la excepción, y reformándola se sirvan confirmar la de primera instancia que declaró fundada la demanda. Gracias, presidente. Doctor Bendaño, respecto a la propiedad, ahí no está en tela de juicio nada, la propiedad está... No, en tela de juicio directamente no está. O sea, así directamente que me hayan invadido... No, lo que tengo es una amenaza, porque como este terreno, además curiosamente este terreno queda un poco al centro, entonces su uso tiene un fin, toda propiedad tiene un fin. Usted se compra un terreno en Chacarí del Estanque para construirse una casa, no una fábrica, es una casa. Y si ahí le cambian la zonificación y le dicen que ya no caben casas, sino solo edificios, le cambiaron el... Acá, lo grave del cambio, de la amenaza del cambio de zonificación, es que ahí donde estamos rodeados de industrias, no vamos a poder nosotros poner una industria más, que tampoco es dañina, porque el nitrato de amonio no mata a nadie. Gracias, gracias. Causa número 13, expediente 3721-2012, proceso de amparo, seguido por José María Carbajo Aparcana contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Jorge Enrique Garro Peche. Simulacro. No, va a ser corto nomás. Señor presidente, señores jueces supremos, buenos días. Mi presencia en esta honorable sala se debe a hacer la defensa de mi patrocinado José María Carbajo Aparcana respecto al expediente 3721-2012, proceso de amparo. Las instancias inferiores, tanto el primer juzgado civil como la sala de la ciudad de Ica, han declarado improcedente la demanda respecto al proceso de amparo, peticionando la pensión de jubilación de mi patrocinado. ¿Qué resulta? De que en principio debemos mencionar que la resolución administrativa 16.167-2011
le reconoce a mi patrocinado de manera expresa 15 años y 3 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. No obstante a ello, mi patrocinado también ha laborado desde el año 1954 a 1958 para la Sociedad de Beneficencia de Ica, los cuales no han sido considerados ni por el primer juzgado ni por la segunda sala civil, argumentando de que estas aportaciones efectuadas anteriores al 1 de octubre de 1962 no existía una caja y por ende estas aportaciones no deben ser consideradas. Al respecto, nosotros queremos señalar de que este tribunal ya se ha pronunciado en el expediente 3770 del 2010, donde establece en el fundamento 6 de manera expresa que de acuerdo a la ley 13.724 del 20 de noviembre de 1961, el Seguro Social del empleado, que en este caso reorganiza el sistema de seguridad social, asumirá el pasivo y el activo, en este caso, de la Caja Nacional del Seguro Social del empleado. Así es. Por supuesto, por supuesto. Continuando, gracias. Asimismo, también mi patrocinado ha laborado desde el año 1964 hasta 1970, en este caso para Botica Mundial. Estas aportaciones no se consideran porque consideran las instancias inferiores en grado de que las instrumentales que se han juntado al expediente pues serían insuficientes. Obviamente que obra un certificado de trabajo y una declaración jurada. Sobre el particular queremos mencionar de que en junio del presente año se dictó el decreto supremo 092-2012 que reglamenta la ley 29.711 y sobre el particular respecto a las aportaciones dice: reconocimiento de periodos de aportación en caso de acreditación de vínculo laboral. Excepcionalmente, cuando no se contase con los documentos mencionados en el artículo 1 del presente reglamento, los asegurados obligatorios que hayan podido acreditar adecuadamente la existencia del vínculo laboral con su empleador o sus empleadores, pero no el periodo de aportación suficiente para acceder a una prestación económica en el Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley 19.990, podrán tener derecho al reconocimiento de un periodo máximo de 4 años completos de aportes, para cuyo efecto se tendrá en consideración la solicitud de prestaciones o declaraciones juradas presentadas por el asegurado, documentos que obran en el expediente. Y aquí quiero terminar. También debe considerarse el artículo 57 del Decreto Supremo 011-74-TR respecto a que los periodos anteriores al 1 de mayo de 73 no pierden validez, excepto cuando hay un tema de caducidad y siempre y cuando las resoluciones sean consentidas o declaradas. Por estas consideraciones solicito que se reforme la sentencia bien en grado de en agravio constitucional y por ende se declare fundada la demanda. Gracias. Hasta que suene la sirena. Va a sonar una sirena. Sí, una sirena va a sonar. Sí, va a sonar una sirena. Con la venia de la presidencia se le comunica a los señores asistentes que una vez sonada la alarma, se bajaron ordenadamente al patio principal, donde hay una zona marcada con un círculo. Ahí le van a dar las indicaciones.
nos fuimos hasta allá, hasta el patio principal de la iglesia. Nos ponemos de pie, por favor, a fin de que el señor presidente disponga lo pertinente. Causa número 29, expediente 3760-2012, proceso de amparo, seguido por Janet Liliana Acosta Luna contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, el doctor Ernesto Martín Macías. Señor presidente, señores miembros de este digno Tribunal Constitucional, vengo representando de la SUNAT a solicitar con todo respeto que se sirvan confirmar la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Civil de Lima, que correctamente ha considerado declarar infundada la presente demanda de amparo. Muy brevemente, uno de los principales fundamentos de la Segunda Sala Civil es considerar que la demandante Janet Acosta Luna fue contratada bajo modalidad por servicios específicos para brindar apoyos en la calidad de apoyo técnico de acuerdo a su calidad de arquitecta. La Segunda Sala Civil justamente ha considerado que las labores y las funciones que realizó como apoyo en su calidad de profesional como arquitecto justamente no están vinculadas o relacionadas a funciones de naturaleza permanente de la SUNAT, como es entre otras la fiscalización o recaudación de tributos, y de acuerdo al contrato también que obra en autos se señalan las labores de apoyo específicas que realizó la demandante en la Gerencia de Planeamiento, Control y Gestión y Convenios de la Intendencia de Estudios Tributarios y Planeamiento. Justamente se requerían sus funciones específicas y temporales en su calidad de arquitecto para brindar apoyo, entre otras funciones, como reitero, están consideradas en el contrato. Y de acuerdo a esta naturaleza del contrato, la labor y la profesión que ejercía como arquitecto, reitero, es que la sala ha considerado que las labores eran netamente específicas y temporales, más aún si no se superó el plazo máximo de hasta el 5 años, habiendo elaborado aproximadamente 2 años. Por estas consideraciones que solicitamos muy respetuosamente a esta digno Tribunal Constitucional, se hicieron confirmar la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil de Lima. Causa número 31, expediente 3765-2012, proceso de amparo, seguido por José Ernesto Navarro Arévalo contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor Jaime Agustín Herrera Jabo, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 53. Su venia, señor presidente y señores miembros de este tribunal. En sí voy a ser breve, señor presidente, porque las causas que están señaladas para el día de hoy, ya vuestro tribunal ya tiene criterio definido. En el caso, por ejemplo, de José Navarro Arévalo, es un proceso sobre que se trata de irregularidad de pensión en la ciudad de Huaura. Ya ustedes en la causa 312-2011 ya tienen claramente definido estos casos de irregularidad con relación a que hubo confabulación con algunos verificadores de la entidad que avalaron ciertos certificados médicos. En este caso, señor presidente, la sala declara infundada la demanda porque consideró
de que el certificado de beneficios sociales, liquidación de beneficios sociales que había sido otorgado en el año 1985, había sido elaborado en una computadora, y la sala llegó a determinar que en el año 1985 el Perú no contaba todavía con esa tecnología. Además, hay contradicción de certificados y apreciación por parte del demandante, quien al mismo tiempo manifiesta que en el año 1976 trabajó para Productos Industriales Goodyear y que asimismo trabajó en ese mismo año para Comercial Industrial Norte. Todas estas contradicciones por parte del demandante, quien no ha podido desvirtuarlas y no ha podido desvirtuarlos considerando de la sentencia de vista, hacen conllevar a que vuestro tribunal aplique el criterio ya definido y declare infundada la demanda. Con relación al otro proceso, el otro proceso 3825, seguido por Plácido Velarde Juárez, es relacionado a una solicitud de desafiliación del sistema privado de pensiones para trasladarse al Sistema Nacional de Pensiones. El demandante sostiene de que ha laborado más de 28 años, pero en sí ya vuestro tribunal tiene claro también, ha sostenido de que no da inicio, de que no ordena la desafiliación, sino el trámite de inicio. Solamente cuando se aprecia actuación arbitraria por parte de la administración. Además, hay que tener en cuenta que en el año 99 la Superintendencia de Banca y Seguro desestimó el pedido de desafiliación del demandante. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se declare infundada, improcedente la demanda. Causa número 32. Expediente 3769-2012, proceso de habeas data, seguido por Carlos Enrique Bracamonte Ruiz, contra el director general de desarrollo de la Defensoría Jurídica del Despacho Presidencial. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el doctor César Eduardo Venegas Gamarra, por la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muy agradecido. Señor presidente, señores miembros de esta sala, del Supremo Intérprete de la Constitucionalidad en nuestro país. Motiva el informe presente en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros, que pone en la óptica del comentario tanto de la opinión pública como de la propia preservación de los derechos a la intimidad y a la confidencialidad que merecen los altos funcionarios públicos en nuestro país, a través de este proceso constitucional de habeas data, donde el demandante, Carlos Bracamonte Ruiz, pretende a través de este proceso que se le dé información total, plena y detallada de la declaración jurada del señor expresidente constitucional de la República, Alan Gabriel García Pérez. Oportunamente hizo el trámite de petición ante la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue atendido el pedido en el extremo que la misma ley así lo preserva. Sin embargo, es materia de este recurso de agravio constitucional la decisión adoptada por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ha declarado con un voto singular fundada la demanda de habeas data, dando el mandato que se le expida copia de toda la declaración jurada del señor expresidente al demandante Bracamonte Ruiz. Sobre este tema, interesa a mi representada que se tenga muy en cuenta que, si bien es cierto, por mandato constitucional, expresamente artículo 40 de la Carta Magna, se señala que
todos los funcionarios y servidores del Estado peruano y aquellos que incluso tienen en custodia fondos del Estado deben cumplir con hacer la declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, en el ejercicio del mismo y al cesar, conforme así lo establece la ley. El artículo 41 de este mismo texto constitucional dice expresamente que se debe hacer esta declaración jurada de bienes y rentas y que la misma debe realizarse en el diario oficial, en este caso el peruano, en la forma y condiciones que señala la ley. Y es este extremo el que necesitamos muy modestamente poner a vuestra consideración, por cuanto la propia ley 27.482, que es la que norma y regula todo lo respecto a las declaraciones juradas, y sobre todo su decreto supremo 080-2011-PCM, que es el reglamento de esta ley, en su artículo 15 expresa y textualmente nos indica que el formato único de declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas contiene dos secciones fundamentales. La sección primera contendrá la información que será archivada y custodiada por la Dirección General de Administración o la dependencia que haga sus veces y que será remitida a la Contraloría General de la República. La sección segunda contendrá la información que deberá ser publicada en el Diario Oficial del Peruano de acuerdo a los plazos establecidos en el presente reglamento. Esto nos conduce a sostener que en el caso de autos, al señor Bracamonte se le atendió con el extremo que corresponde al pedido en cuanto a habérsele hecho llegar las copias de la declaración jurada en su sección segunda, que es lo permitido, porque la sección primera, que tiene un ámbito de información bastante confidencial, incluso obliga que las mismas deben ser remitidas con el carácter de confidencialidad. El original, en primer lugar, debe ser custodiado por esta Oficina General de Administración de la entidad pública a la que corresponde la ubicación del funcionario y ser remitida a la Contraloría de la República para los fines del control preventivo y posterior que sea conveniente. Estimamos, a través de nuestra representada, que es un riesgo que en este recurso de agravio constitucional pudiera dejarse la pauta de que toda la declaración jurada de todos los señores altos funcionarios sea expuesto a la petición de cada ciudadano en aplicación del denominado derecho a la transparencia y a la información pública, dejando de lado el aspecto de la confidencialidad y la reserva, que merecen aspectos muy importantes, dada lamentablemente la situación de extrema violencia e inseguridad que tenemos en nuestro país. Por estas consideraciones, en representación del señor Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial de la Presidencia del Consejo de Ministros, muy respetuosamente venimos a solicitar a este digno tribunal se sirva revocar la sentencia en materia de la alzada expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y reformándola se sirvan declarar infundado el proceso constitucional de habeas data propuesto por el señor Enrique Bracamonte. Es todo, señores. Muchísimas gracias. Causa número 39. Expediente 3787-2012, proceso de amparo, seguido por Percy Adrián Málaga Elías contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso, causa número 39.
Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada la doctora Rosa Carol Sebastián Reyes, quien solicita acumulación para efectos de informe con la causa número 89. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En el expediente 3787 del 2012, el demandante Percy Málaga Elías solicita se le otorgue pensión de renta vitalicia bajo los alcances del decreto de ley 18846. En el proceso presentó un dictamen médico en el cual se señala que padece de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es por eso que la sala ofició al director del hospital de Daniel Alcides Carrión a fin de que le remita la historia clínica y sobre todo que adjunte la radiografía realizada al demandante. Sin embargo, en el oficio se contestaron que no existe radiografía alguna que se le haya realizado al demandante. En tal sentido, la sala revocó la sentencia de primera instancia y la declaró improcedente al no haberse acreditado la enfermedad profesional que señalaba el demandante, en este caso por neumoconiosis. En tal sentido, solicitamos, señores magistrados, se confirme la sentencia de vista en la cual se declara improcedente la demanda. En el expediente 3931 del 2012, el demandante Erasmo Cóndor Morales solicita que se le otorgue pensión de jubilación minera bajo los alcances de la ley 25009. En este caso, nosotros deducimos la excepción de cosa juzgada, por cuanto anteriormente, en el año 2009, el demandante había presentado la misma solicitud, siendo las mismas partes, idéntico petitorio, idéntico interés, ante otro juzgado constitucional. Es por eso que, habiéndose acreditado la identidad de ambos procesos, es que el juzgado declaró fundada la excepción de cosa juzgada, la misma que ha sido confirmada por la sala. En tal sentido, solicitamos que también se confirme el auto de vista que confirmó que se declare fundada la excepción de cosa juzgada. Causa número 40. Expediente 3789-2012, proceso de amparo, seguido por Rolando Sabino Pichén Ávila contra la Oficina de Control de la Magistratura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Alejandro Chiroque Valladolid. Gracias. Gracias, señores. Señor presidente, señores dignísimos magistrados de este honorable Tribunal Constitucional, en mi calidad de abogado del demandante Rolando Pichén Ávila, en la demanda asignada con el número 3789-2012 sobre acción de amparo, la defensa considera señalar los siguientes fundamentos. Primero, que mediante resolución número 19 del 31 de mayo de 2010, notificada al demandante con mucha posterioridad, la demandada Oficina de Control de la Magistratura resolvió abrir investigación definitiva procediendo a notificarse los cargos al demandante y posteriormente con resolución número 76 del 26 de abril de 2012, notificada al accionante el 8 de junio del 2012, se le dictó abstención en el cargo y se propuso al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución en el cargo de juez superior. La defensa considera respetuosamente, señores magistrados, que estos hechos reanudando, considera que estos hechos constituyen actos que contravienen el principio de interdicción de arbitrariedad y el debido proceso y el principio de proporcionalidad, puesto de que, según la ley,
mi patrocinado, ex magistrado superior, no fue el ponente en la demanda que ha motivado la acción de amparo, sino un ex juez superior, Rommel Borda Bardales, que me remito al expediente. La defensa considera a este honorable tribunal solicitar que para efectos de resolver esta controversia ha de tener en cuenta que ha operado largamente los plazos a que se contrae el instituto de la caducidad como también el de la prescripción, y que la ONMA de manera arbitraria no ha observado al momento de instaurar el procedimiento disciplinario contra mi defendido. Implica pues que la demandada ha actuado sin observar las garantías mínimas del debido proceso, seguridad jurídica y sobre todo de no afectar el principio de interdicción de arbitrariedad, colisionando con las reglas y derechos fundamentales que la Constitución política le tutela. Así tenemos pues que la resolución glosada precedentemente, expedida en el cuaderno de semi-libertad, es decir, la número 001-153-2004, data del 12 de octubre de 2005, y en tanto que la queja de parte que motivó el inicio del proceso disciplinario se ha interpuesto el 24 de abril de 2009, prácticamente 4 años después. Y posteriormente el proceso sancionador se ha iniciado el 31 de mayo del 2010, más de 4 años, fecha en que se ha expedido la resolución número 19, glosada precedentemente, que separa del cargo a mi defendido. Es indudable, pues, señores magistrados, que por el paso inexorable del tiempo ha operado largamente el instituto de la prescripción y la caducidad, no existiendo, pues, motivo ni razón de ningún modo para no declarar la prescripción de oficio inclusive o a pedido de parte. Resulta aplicable al presente caso, señores magistrados, también el artículo 233.1 de la ley 27.444 del procedimiento administrativo general, que prescribe la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas en el plazo que establece las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribiría los 4 años. Asimismo, y en efecto, para los efectos del cómputo de la prescripción, el artículo 233.1 de la misma ley prescribe el plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, etc. Lo cual, este plazo está relacionado pues con el momento en que se inicia normalmente el proceso a notificársele al investigado en el auto de apertura de investigación definitiva. Esta alegación precedente ha sido recogida, señores magistrados, por resolución administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, número 059-2012, su fecha 12 de julio de 2012, que aprueba los criterios a seguirse acerca de la decisión de las instituciones de la prescripción y la caducidad de procedimientos disciplinarios, en la que además se ha establecido en el numeral 3A que de haberse producido la prescripción del procedimiento antes del primer pronunciamiento sobre el fondo, la misma puede ser invocada a petición de parte o declararse de oficio en cualquier momento del proceso, en tanto que el numeral 3B se ha establecido que la prescripción ganada se puede hacer valer incluso en sede de apelación de la resolución sancionadora, puesto de que se ha producido antes de que se concluya el procedimiento disciplinario. Artículos 112 y 113 del Reglamento de Organización y Funciones de la ONMA. Que no obstante la Sala Plena haber probado o tenido en cuenta, establecido que la prescripción como la caducidad pueden declararse incluso de oficio, se colige con meridiana claridad, señores magistrados, que la demandada Oficina de Control de la Magistratura ha hecho de su jurisdicción pues una isla, y como es de costumbre no escucha pues a los investigados, violando así un derecho a escucharlos. Que siendo ello así, señores magistrados, tenemos pues que si los plazos prescriptorios que no han sido observados por la demandada ONMA para declarar la prescripción, y que por el contrario el procedimiento disciplinario mediante resolución 19 del 31 de mayo de 2010
se ha tramitado y culminado con una medida de abstención en el cargo y que actualmente se encuentra suspendido el demandante en sus labores desde hace 5 meses, pese a que desde el 12 de octubre de 2005 al 31 de mayo del 2010, ya el plazo de prescripción, señores magistrados, señalado supra, se había ya en exceso cumplido. Es decir, la demandada había perdido pues ya toda posibilidad de iniciar el procedimiento disciplinario sancionador contra mi defendido. Por tal motivo, ante la amenaza de la comisión de una medida tan injusta como la que viene atravesando, ¿no?, optó por la demanda de acción de amparo. Hecho que se ha consumado el día 8 de junio de 2012 sin advertir e interesarle a la demandada que su actuación era ya al margen de la Constitución, era ya al margen de la voluntad de nuestra Constitución. Por ende, se trasunta pues en un ejercicio abusivo del derecho que la ley no ampara, señores magistrados, ¿no? Por lo que considero respetuosamente que este digno tribunal, que este honorable tribunal, ¿no?, además que concordará con las normas vigentes que más adelante voy a señalar, la OMA pues ha violado, ¿no?, derechos fundamentales y que este tribunal sabrá en su oportunidad enmendar o corregir, señores magistrados. De otro lado, cabe notar que la comisión de los hechos se produce el 12 de octubre de 2005, en la que se encontraba en vigencia el reglamento de la Oficina de Control de la Magistratura, de suerte que deviene pues inaplicables las normas reglamentarias que estuvieron presentes al momento de los hechos, a efecto de investigar la inconducta funcional. Así, dicho reglamento ha sido regulado por la resolución administrativa número 263/96 del Poder Judicial. Por tanto, dicha norma administrativa positiva es la que deviene inaplicable. Doctor, su recomendado, su patrocinado, ¿ha hecho alguna objeción al momento? Sí, por supuesto que sí, señores magistrados. ¿Y cuál fue su pedido? ¿Denegado desde luego? Fue denegado, señores magistrados, que lo voy a hacer que en breve término y concluyo. Ha sido denegado. Sí. Que asimismo, señores magistrados, acá concluyo, la resolución administrativa 263/2006, vigente al momento de los hechos, es decir, al 12 de octubre de 2005, época de los hechos, en su artículo 66, al ocuparse de la caducidad, prescribía: la caducidad es aquella institución legal por la cual el transcurso del tiempo extingue la acción y el derecho de la persona para recurrir ante el órgano contralor para cuestionar una presunta conducta funcional irregular. La caducidad, agrega a que hace referencia el artículo 204 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no alcanza la facultad de acción del órgano de control. Consecuentemente, las normas administrativas glosadas precedentemente estipulaban, regulaban y consignaban, como no puede ni podía ser de otro modo, el instituto de la caducidad, y que ésta pues extinguía la acción y el derecho para cuestionar la inconducta del juez. Por estos argumentos, señores magistrados, que no se condicen con los hechos y pruebas que se han acopiado en el expediente que nos ocupa, ¿no?, la defensa muy respetuosamente viene a solicitar se declare fundada la demanda de acción de amparo, nulo todo lo actuado, ¿no?, es decir, la resolución número 19 del 31 de octubre de 2010, ¿no?, y revocando la resolución de la Sala Superior de Tarapoto que confirma la del ACUBO, ¿no?, se declare fundada la demanda, reitero, de acción de amparo, ¿no?, la reincorporación de mi defendido, puesto de que hace 5 meses viene desocupado, ¿no?, y el colmo de ello, no se le vienen abonando sus sueldos, violando así derechos fundamentales, ¿no?, derecho al trabajo, derecho a su dignidad, pues, y a su reputación. Es un ex magistrado, señores magistrados, que no ha tenido durante su trayectoria observación alguna, ¿no?, por parte de la Oficina de Control de la Magistratura. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 47, expediente 3807-2012, proceso de amparo, seguido por Miguel Ángel Tejada Zafra, contra el decano de la Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y otro. Señor presidente, solicita el uso de la palabra
por la parte demandante, el doctor José Luis Gamarra Valdivia, y solicita informe sobre hechos el demandante, el señor Miguel Ángel Tejada Zafra. Señores, Tribunal Constitucional, Usted va a informar sobre hechos, ¿no? Va a informar sobre hechos. Usted. Voy a informar sobre hechos, sí. Ya, muy concretamente, expresamente dedicado a los hechos que son materia de la denuncia. Muchas gracias. Señores miembros del tribunal, les expreso mi saludo respetuoso y les agradezco la oportunidad. Miren, el que les habla es docente de la Universidad Nacional de Ancash por 22 años, ya. Entonces, en este momento he sido víctima de un acto que viola todo mi derecho al trabajo. Previas actitudes totalmente ilegales, totalmente violatorias de los estatutos de la Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antonio de Mayolo, y de los reglamentos internos de la universidad, con lo cual se ha desobedecido al artículo 18 de la Constitución, dado de que ella establece que las universidades deben regirse por sus estatutos y por sus normas, y esto no ha sido respetado en mi caso. Señores magistrados, voy a ser sucinto, voy a ser breve. Estos actos se inician con una fecha en la que se me invita a ser docente de la universidad en el año 1989, en el mes de agosto. Yo presento la documentación para un concurso público, luego me dicen que el concurso se ha suspendido, pero que he sido contratado en categoría de profesor principal, porque ya venía ostentando esa misma categoría en las universidades de Puno y en la Universidad de Tacna. Y el legajo de expedientes justificaba que pueda ser contratado en categoría principal. Pasó 2 años y la autoridad universitaria decidió sacar al concurso público nuevamente las plazas que yo había sido contratado. Y esta vez no suspenden el concurso, y de tal modo que yo presento y salgo ganador del concurso. Fui declarado públicamente ganador del concurso. Y dentro de las normas universitarias, el reglamento, habiendo sido declarado ganador, el Consejo de Facultad es el ente que aprueba, ¿no?, el resultado y propone el nombramiento al Consejo Universitario. El Consejo de Facultad aprobó y propone al Consejo Universitario, ¿no?, la ratificación de esa aprobación, pero el Consejo Universitario, desobedeciendo todo, elabora o produce una resolución en categoría de profesor asociado. Hecho que originó pues un reclamo normal, porque un derecho es irrenunciable y habiéndolo ganado públicamente era reclamable. Lo reclamé y eso ha valido para que desde esa época hasta la fecha yo sea una persona que está siendo, digamos, maltratada por las mismas autoridades que solamente se renuevan uno tras otro. Señor, ¿la universidad a la que usted pertenece es pública o privada? Es pública, señor presidente. ¿Y usted qué edad tiene? Yo tengo 63 años cumplidos ya. 6'3". 6'3". 6'3". Sí. La prescripción en cuanto a la edad es 70 años, me parece. 65, doctor. 65, pero si es que he cumplido también con los 30 años de labor. En este momento yo tengo a la universidad... ¿Y usted tiene la categoría de ordinario? Ordinario asociado. No estoy nombrado en la categoría principal que debía haber sido nombrado y que continuamente he venido reclamándola. Y no he renunciado a ese derecho, porque la Constitución establece que los derechos son irrenunciables. ¿Qué le dicen en la carta de renuncia, de despido? En la carta de despido es una resolución
en la cual se me despide porque supuestamente yo me he negado a someterme a un proceso de ratificación, cosa que es falsa, porque yo a través de los años, desde el año 2000, 2001, 2003, 2005 y últimamente 2011, he venido solicitando que se me evalúe para ser ratificado. He venido solicitando mi ratificación. ¿Esas cartas están en el expediente? Sí, esa resolución es la que origina que yo solicite el amparo constitucional, ¿no? El amparo constitucional no ha sido atendido debidamente allá en el Poder Judicial. Eso ya lo va a decir su abogado seguramente. ¿Ya? Muchas gracias por la... Muchas gracias a usted. Buenos días, señores magistrados del Tribunal Constitucional. El asunto que nos aboca en esta oportunidad es, pues, denunciar el agravio constitucional a los derechos laborales de mi patrocinado, en tanto él nunca dejó de someterse al proceso de ratificación que ordena la universidad. Incluso mi patrocinado presentó una carta donde solicita la ratificación y asimismo solicita también el ascenso correspondiente, ya que cumple con los requisitos para su ascenso. En dicha carta, el caballero también pues solicita que se tenga a bien considerar el derecho que le corresponde por haber ganado el concurso como docente principal. Y ¿Quién hace la ratificación? La ratificación es un proceso por el cual previamente tiene que presentarse una solicitud acompañada de un legajo administrativo que asimismo hizo mi patrocinado. En ese sentido... ¿A quién le corresponde hacerlo? ¿La ratificación? ¿A quién? El proceso de ratificación. A la comisión universitaria de la universidad. El asunto, doctor... ¿Formada esa comisión por quiénes, digo? ¿Perdón? ¿Por quiénes está conformada esa comisión? Es por una terna de docentes de la casa de estudios, doctor. En ese sentido, al haber presentado una carta solicitando en primer término la ratificación y en segundo término el ascenso, la casa de estudios tiene a bien declarar nula la solicitud de ratificación. Es por ello que se solicitó pues la acción de amparo a fin que se declaren nulas las disposiciones de la universidad que declaran la separación del docente. En ese sentido, señor magistrado, la sentencia emitida por la Sala Civil de Ancash de fecha 16 de abril del 2012 mal hace en no considerar los derechos constitucionalmente contemplados, específicamente en cuanto al derecho laboral, el derecho al trabajo reconocido por los artículos 22 y siguientes de la Constitución, y también una serie de derechos constitucionales como es su derecho de petición también, porque el señor tenía derecho de justamente por justicia pedir que se le reconozca como docente principal, ya que había ganado un concurso y sin embargo fue contratado como profesor asociado, ordinario. Entonces, usted pide dos cosas para él, la reposición y el ascenso. Efectivamente, señor magistrado. Hay dos cosas pendientes. En primer lugar, pues su reposición, ya que ilegalmente ha sido separado, y asimismo, pues que se le considere su nombramiento como profesor principal, ya que ganó un concurso como profesor principal. En ese sentido, solicitamos pues que, declarándose fundada eventualmente el recurso interpuesto, se revoque la sentencia recurrida. Vista la causa, queda el voto.
causa número 48, expediente 3811-2012, proceso de amparo, seguido por Hugo Miguel Romero Bendezú contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el doctor Hugo Miguel Romero Bendezú. ¿Puede hacer uso de la palabra, señor? Su venia, señor presidente, señor miembros de ese Tribunal Constitucional. Motiva la presente el recurso grave constitucional que interpuse en contra del Poder Judicial, por cuanto el juez de primera instancia desestimó mi demanda declarando improcedente. La misma, la Sala Superior, confirma la improcedencia. Brevemente voy a relatar los hechos, el cual motiva la presente demanda. Resulta, señores miembros, que en abril del año 2009 ingresé a laborar al Poder Judicial en calidad de asistente de juez superior, designado a la tercera sala penal para procesos con reos en cárcel. Por cuanto ingresé a laborar en calidad de suplente, bajo el contrato laboral, contrato a plazo fijo. Resulta que trabajé sin ningún problema, suscribí los contratos correspondientes, y el penúltimo contrato lo suscribí el 1 de julio hasta el 31 de septiembre del año 2010. Resulta que en agosto del año 2010 se me notifica un memorándum en el cual daban por terminado mi vínculo laboral por cuanto la suplencia, el titular de la plaza retornaba a recobrar su puesto. ¿Dónde se configura esta vulneración de mi trabajo? Seguí trabajando en el Poder Judicial, en la misma sala, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero del año 2011, sin contrato alguno. En el mes de marzo del año 2011, se me notifica, mejor dicho, el 30 de marzo, se me notifica el contrato a plazo fijo, específico, pero solamente de los meses de enero a marzo del año 2011, pero no de los meses pasados. ¿Usted fue suplente? ¿Usted es tipo personal en la demanda? Sí. ¿Usted fue suplente? Me contrataron bajo suplencia. ¿Lo llamaron por eso como juez? No. Asistente de juez superior. Asistente del juez superior. Así es. Ya. Y estuvo a plazo fijo. A plazo fijo bajo la modalidad de contrato suplencia. ¿Y? Trabajé, como le decía, me dice que vino el titular de la plaza regresó a su... Pero regresó. Retornó, por cuanto en agosto me notifica memorándum que daban fin a mi vínculo laboral. Por cuanto el titular de la plaza retornaba, ya que fue juez superior. Pero usted continuó... Continué elaborando bajo la misma oficina. Así, bajo la misma asistencia del juez superior. No se me renovó el contrato, pero continué elaborando y he juntado en autos las boletas que se me siguió notificando. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Continué elaborando sin contrato alguno. Enero, febrero, marzo del año 2011, el 30 de marzo del año 2011, el actual jefe de personal del Poder Judicial me notifica mi contrato a plazo fijo, contrato específico. Pero lo curioso es que era del 17 de marzo del año 2011, 17 de marzo del año 2011, me pone la fecha de suscripción del contrato. Es decir, suscribí el contrato de enero a marzo del año 2011, pero como está diciendo, la vulneración de mi derecho al trabajo fue, o mejor dicho, de la desnaturalización del contrato, fue que seguí trabajando sin contrato alguno, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Y por qué es la improcedencia? Muy bien, señor presidente. A la vía contenciosa administrativa. Así es. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque el juez de primera instancia, juez titular, dice que yo era un contrato CAS. Yo suscribí un contrato CAS y nunca fui CAS. Todo mi momento, toda mi vida profesional, mi vida laboral en el Poder Judicial, siempre tuve vínculo laboral 728.
Pero si hubiera sido CAS, tendría también un título. Posiblemente. Y un comienzo y un fin de su contrato. Si fuera CAS, así es, pero no fui CAS, fui 728. ¿Dónde se origina la vulneración hecho al trabajo? Como le estaba diciendo, señor presidente, señores miembros, es que trabajé sin contrato alguno. Existe vasta jurisprudencia que ustedes han emitido, en el cual el artículo 77 del tubo decreto legislativo 728 lo dice claramente. He enunciado jurisprudencias, doctrinas, en mi demanda de agravio constitucional. Invoco, con todo respeto, que ustedes la aprecien. Asimismo, el jefe personal me notifica, como le estaba comentando, enero a marzo mi contrato. El 31 de marzo me notifica el memorándum que da por finalizado mi vínculo laboral con el Poder Judicial, porque por cuanto mi contrato específico ya no había renovado. Usted entonces nos viene a pedir la revocatoria. Así es, la reposición. Para que se admita a trámite en la demanda. Invoco el principio procesal pro actione, señores magistrados. Pero aún no conociendo el demandante. Se vulneró el fondo, señor presidente. No, pero el fondo siempre que conozca el demandante en alguna forma. ¿Conoce el demandante que ha sido demandado? Es decir, se le va a disponer, pretende que se le disponga algo contra él, sin que él conozca la demanda. Respetuosamente invoco el principio procesal pro actione. Por cuanto fue la vulneración en el hecho de trabajo. Continúe, ¿sabe? Igualmente, como le está comentando, en el año 2011 se me hace suscribir un contrato de trabajo, enero a marzo, contrato específico, y como saben muy bien, en el Poder Judicial no existe contratos específicos, por cuanto las actividades son netamente permanentes y no temporales. Acabo de leer una revista de ustedes mismos, de ese tribunal, solamente menciono dos párrafos que dice: para servicio específico del expediente, se aprecia que la universidad no ha cumplido con la exigencia legal de precisar en qué consiste el servicio para el cual se le contrató. Sabemos muy bien que también existe vasta jurisprudencia. Si uno contrata a alguien bajo un contrato específico, debe señalarse qué labores va a realizar. En este caso, son labores temporales, pero la actividad de un asistente de juez superior, la actividad de un secretario judicial o de un técnico judicial son actividades permanentes, por cuanto está en la ley de carrera judicial y está en su propio reglamento. Yo fui designado relator de emergencia en el mes de febrero del año 2010, asistí a las 4 salas penales para procesos con reos en cárcel, fui relator, una actividad permanente. Bajo estas consideraciones, señores miembros del Tribunal Constitucional, solicito dignamente y humildemente que cese esta vulneración en hecho de trabajo, y bajo este principio que ustedes tienen la facultad pro actione, si me repongo a mi centro de labores. Muchas gracias. Causa número 63. Expediente 3850-2012, proceso de amparo, seguido por Manuel Augusto Moncada Saldarriaga contra el Gobierno Regional de Piura, Proyecto Especial Chira. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Héctor Eduardo Vélez Lázaro. Voy a tener usted la palabra. Gracias. Señor presidente del tribunal, señores magistrados, buenos días. Voy a ser bastante breve en los hechos que ocupan esta causa, porque en realidad considero que no hay mucho tema por debatir en este caso. En abril del año pasado, el señor Manuel Augusto Moncada Saldarriaga fue despedido por su empleador, el proyecto Chira Piura, por la comisión de una supuesta falta grave. Y para ser despedido se empleó
como base legal, como sustento legal, el procedimiento establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Lo que quiere decir que se le dieron los 6 días para que realice sus descargos y después se procedió al despido. Ello pese a que desde el año 2005 el proyecto Chirapiura tiene un procedimiento específico para lo que son sanciones disciplinarias, tiene un reglamento específico que fue dado por la resolución gerencial 041 del año 2005. ¿Okay? Entonces, como resulta claro en este caso, respecto de mi patrocinado, ha habido una vulneración de su derecho a la igualdad y había una discriminación, porque pese a que existía un procedimiento para sanciones disciplinarias y consecuente despido establecido por el mismo empleador, para despedirlo se usó el procedimiento establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En primera instancia, cuando nosotros presentamos la demanda, se nos dio la razón. En segunda instancia, por el contrario, se revocó esto. Y básicamente en función a 2 argumentos. El primero, que nosotros o que el señor Moncada no había solicitado en su debido momento, cuando hizo sus descargos, que se le aplicara este procedimiento especial, como si fuera algo facultativo respecto de los trabajadores, determinar qué procedimientos se debe emplear o no, cuando ya había establecido un procedimiento estándar aplicable a todos los trabajadores. El segundo punto que sustenta la sentencia en segunda instancia es que no había una vulneración o que no había una aplicación del reglamento, porque en el artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones está establecido que el régimen aplicable a todos los trabajadores del proyecto Chirapiura es el de régimen de la actividad privada. Y es más, incluso la sala confunde la normativa aplicable y que nosotros estamos invocando, porque en ningún momento mencionamos el reglamento de organización y funciones, sino el reglamento de procedimientos para sanciones disciplinarias que fue dado por la resolución de gerencia 041 del 2005. Son 2 normas totalmente distintas. Y es más, incluso la existencia de las 2 en simultáneo tampoco implica una contradicción, porque si bien es cierto, a nivel laboral está establecido un procedimiento, es un procedimiento que busca establecer un mínimo de garantía para que no se vulneren los derechos del trabajador, lo cual no quiere decir que las mismas instituciones o los mismos empleadores puedan establecer procedimientos especiales que incluso sean más garantistas, como es el caso, como es lo que ha sucedido en este caso, porque si entramos a evaluar el procedimiento que era de aplicación para todos los trabajadores, entonces incluso se hablaba de un procedimiento en el que se debía fallar en 45 días, 10 días para el descargo y la institución de una comisión permanente. Todo eso no ha sido respetado en el caso de mi patrocinado, e incluso en 40 años de existencia que tiene Chirapiura y 20 años que tiene elaborando el señor Moncada, nunca se ha empleado un procedimiento distinto al ya establecido por la misma institución. Entonces, por todas esas consideraciones, solicitamos que se revoque, se reforme la sentencia de segunda instancia. Este sí. Es un proyecto especial. Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo va a durar o hasta cuándo su contrato? El contrato es a plazo indeterminado. Sí, es a plazo indeterminado. Es un contrato a plazo indeterminado que tiene él. Indeterminado, pero ¿por qué? Si es un proyecto. Lo que sucede es que si bien es cierto que tiene esa configuración, todos los trabajadores que elaboran esta empresa están a plazo indeterminado porque no tiene, al ser un proyecto especial, ha tenido si bien es un proyecto especial, ha tenido una duración indeterminada a largo plazo, o sea, no ha tenido un fin especial, un plazo de término, ¿no? O sea, sigue en el tiempo, se sigue ejecutando en el tiempo. Pero el proyecto, como proyecto, tiene un tiempo, la necesidad de un tiempo. Sí, lo que sucede es que se ha ido prorrogando y si bien es cierto es hasta cierto punto una anomalía respecto de la modalidad de contratación utilizada, es la que se ha venido empleando para todos los trabajadores. ¿Se vino empleando la prórroga entonces? Sí, ¿no? De acuerdo al fin de la empresa, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Pero a la fecha el proyecto está operativo y tiene para largo, ¿no? Sí, es eso.
Vista la causa, queda el voto. Causa número 65. Expediente 3853-2012, proceso de amparo, seguido por Walter Teodoro Zapata Enríquez contra el Instituto Nacional de Cultura. Señor presidente, solicita el uso de la palabra el doctor José Coveñas Rodríguez. ¿Por la parte demandante? Por la parte demandante. Puede hacer uso de la palabra, señora abogada. Muchas gracias, muy buenos días, señor presidente. ¿Su cinta la tiene? Sí. Ya. Señores magistrados, colegas de la defensa, en mi condición de abogado defensor del señor Walter Teodoro Zapata Enríquez, vengo a sustentar vía oral los argumentos del recurso de agravio constitucional que se ha interpuesto contra la sentencia emitida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que dispone pues que se revoque la sentencia de primera instancia que declaraba fundada la demanda y disponía pues que declarar infundada la demanda interpuesta por mi patrocinado. En cuanto a los hechos, señores magistrados, debo señalar que mi defendido Walter Teodoro Zapata Enríquez ha sido trabajador del Instituto Nacional de Cultura, hoy Dirección Regional de Cultura en la ciudad de Lambayeque. El patrocinado ha venido elaborando pues bajo las modalidades inicialmente o desde el año 1995 bajo las modalidades pues, de locación de servicios, posteriormente bajo la modalidad de los CAS. Sin embargo, debo señalar que en el año 2008, en el mes de octubre, mi patrocinado fue despedido arbitrariamente por la citada entidad y a través de un proceso de amparo, tanto el juzgado de primera instancia como la sala superior disponieron su reincorporación a su centro de trabajo en el año 2009, dado que se había demostrado que se trataba de un trabajo de naturaleza permanente y por tanto se había desnaturalizado el contrato. Repuesto a mi patrocinado, en el año 2010 es despedido por la entidad demandada, alegando pues que mediante carta número 049 de 2010, de fecha 28 de mayo del año 2010, que corre a folios 15 y 16 y que es materia de cuestionamiento en la presente acción de garantía, se aprecia que el Instituto Nacional de Cultura señala pues que al haber el reclamante utilizado documentación institucional sin la autorización respectiva, ha dado por resuelto el vínculo laboral que mantenía con el demandante en mérito a lo previsto por el numeral 13.2 del Decreto Supremo número 075/2008 TCM, señalado en considerando precedente. Sin embargo, señor magistrado, la Sala Superior, al revocar la sentencia, no ha tomado en cuenta pues que efectivamente mi patrocinado, al haberse ya establecido de manera clara y contundente a través de sentencias constitucionales de la labor que realizaba mi patrocinado, que tenía la naturaleza de permanente, sigue sosteniendo de que se trata de un contrato CAS. Por otro lado, señor magistrado, debo señalar que los supuestos documentos o la documentación institucional que había utilizado mi patrocinado en una denuncia que realizó en el año 2008, un mes después de que se produjo el primer despido, fue precisamente para denunciar la corrupción que se venía dando a nivel del Instituto Nacional de Cultura, denuncia que ha venido siendo investigado y posteriormente sentenciados tanto el director regional de cultura de la ciudad de Lambayeque como ciertos funcionarios de dicha entidad, y bueno, en la actualidad han sido también cesados en sus labores. Sin embargo, en una actitud revanchista, vengativa por parte de dichos funcionarios, pues se produjo el despido de mi patrocinado en el año 2010. Señor abogado, usted habla de supuesto contrato CAS.
No, en realidad, a pesar de que mi patrocinado, como decía, a través de una acción de amparo en el año 2009 se dispuso su reposición, cuando ya incluso él había, inicialmente tuvo contrato de servicio, locación de servicios, posteriormente CAS en el año 2008, sin embargo en el año 2009 ya a través de una sentencia constitucional se había dispuesto que efectivamente mi patrocinador realizaba labores de naturaleza permanente, por tanto dispuso su reposición. Sin embargo, la entidad demandada continuó utilizando los contratos CAS, ¿no? Y mi patrocinado, pues, teniendo de que no se le paguen sus saberes, sus remuneraciones, ha venido firmando incluso esos contratos CAS, a pesar, como les decía, de que ya estaba establecido de manera... ¿Cuánto ha durado ese contrato? CAS, como CAS. Claro, ha venido siendo renovado desde el año 2009 en que fue dispuesta su reposición, ha venido siendo renovados hasta el año, si no me equivoco, hasta el mes de mayo del año 2010, en que fue nuevamente despedido. O sea que se dispuso la reincorporación por sentencia. Sí, así es. ¿No se cumplió entonces? No han venido cumpliendo la sentencia la parte demandada, ¿no? Porque continuaron con los contratos CAS. ¿Alguna pregunta? Vista la causa, queda el voto. Gracias. Causa número 70. Expediente 3880-2012, proceso de amparo, seguido por Distribuidora Navarrete S.A. contra la SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el doctor Juan José Monteverde Bustamante y por la parte demandada el doctor Ronald Eduardo Guzmán Álvarez. Tiene la palabra, doctor. Buenos días, presidente, señores magistrados. Nos presentamos ante ustedes en esta oportunidad para solicitarle al tribunal que revoque la sentencia de segunda instancia que confirma la sentencia de primera instancia declarando improcedente nuestro recurso de nuestro proceso de amparo. Contradictoria e incongruentemente, la sala de la Corte Superior confirma y declara improcedente nuestra demanda, a pesar que en una oportunidad anterior había declarado procedente y revocando la sentencia de primera instancia había ordenado al juzgado admitir a trámite la demanda. Declara en esta segunda oportunidad improcedente nuestra demanda, alegando que como nuestra pretensión principal es que se declare la inaplicación de una resolución coactiva de fecha 8 de julio de 2008, que se declare la inaplicación y que los funcionarios de la SUNAT devuelvan las cosas al estado anterior de la vulneración. Esto podría influir o afectar el proceso principal contra la resolución del tribunal fiscal que dio pie a esa resolución coactiva. Como podrá concordar el tribunal, cuando solicitar si nuestra pretensión es que se inaplique una resolución coactiva en mérito al actual irregular y abusivo del ejecutor coactivo de la SUNAT, eso de ninguna manera una decisión sobre fondo en el amparo de ninguna manera podría afectar una decisión o el proceso sobre la validez de una resolución del tribunal fiscal que se meritúa o se dirime sobre el contenido de una controversia tributaria. Son dos cosas completamente distintas y por lo tanto la consideración de la sala de declarar improcedente en base a una posible afectación. Le va a hacer una pregunta al doctor. Más que pregunta del presidente es para orientar un poco, porque la lluvia de ideas le afloran, pero hay que ordenarlos un poco. A ver, el amparo presupone un acto lesivo a su patrocinada, que es en este caso la empresa Navarrete, ¿no? ¿Cuál es el acto lesivo? Pues, presuntamente sería una resolución coactiva que se le está afectando derechos y fundamentales. Eso es lo primero que quiero que aclare. El acto lesivo, fruto de la intervención de esta entidad coactiva, que es el brazo armado de la SUNAT, por decir así, para cobrar presuntos
rubros que les estaría afectando. Céntrese primero en ese tema. Bueno, quería dejarlo para la segunda parte, pero lo que ocurrió simplemente es esto. Durante un contencioso tributario en la parte administrativa, por una presentación extemporánea de recurso de reclamación, se presentó una carta fianza. En la resolución del Tribunal Fiscal que dio fin a la instancia, se declaró, se fundó en parte nuestro recurso de reclamación, en parte porque se había prescrito los valores tributarios, y se dejó una parte infundada porque no se había solicitado expresamente la prescripción en ese sentido sobre esas deudas. Una era de impuesto de renta y otra de IGB. Lamentablemente, por una omisión no se había solicitado expresamente la prescripción para el IGB. En ese sentido, el tribunal en la misma resolución señala que como no se había solicitado de nuestra parte expresamente la prescripción, él no podía declararla de oficio, pero dejando entender que también se encontraba prescrito esos valores. A pesar de que se encontraba, el tribunal había señalado eso, a pesar de que la SUNAT tenía conocimiento a través de esa resolución, de la notificación de esa resolución del Tribunal Fiscal, que la deuda estaba prescrito, que era manifiestamente improcedente y que no había forma de que en el futuro pudiera cobrarla, siendo que ya estaba constituida la carta fianza y ni siquiera esperando los plazos de 3 meses para que se presentara la demanda contenciosa administrativa, 3 semanas después decide, y obviamente violando el artículo 42 del reglamento de procedimiento de cobranza colectiva, que señala que las cartas fianzas se cobrarán a 15 días a partir de la fecha de su vencimiento. El vencimiento de esta carta fianza todavía tenía vigencia de 6 meses. El Ejecutivo Educativo y la SUNAT, de manera abusiva, tratando de forzar un resultado que no le correspondía y que sabía que no le correspondía porque estaba prescrito, tratando de abocarse poderes que no le correspondían porque el que decide la procedencia o no de esa deuda, que la SUNAT ya sabía que era improcedente, es el Poder Judicial, no le corresponde. Lo que hizo la SUNAT simplemente es decir, yo me cobro ahora, tú haz tu proceso contencioso administrativo, te doy 8 años, 9 años para yo devolverte la plata. Obviamente, esa es una conducta abusiva que ni siquiera se nos notificó. Adicionalmente a esas irregularidades, también está la irregularidad de que el tribunal liquidó la deuda en 2.700 soles, en 276.000 soles, y la SUNAT ejecutó la carta fianza por 340.000, sin haber hecho una liquidación y se había entendido en ningún momento notificado por qué se está liquidando 70.000 soles más. En ese sentido, nosotros a través del proceso de amparo estamos solicitando a los poderes públicos que se inaplique esta resolución coactiva y que se retorne las cosas al estado anterior a la vulneración. ¿Puede ser tú la palabra? Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría de la SUNAT a fin de que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa distribuidora Navarrete S.A. en atención a los siguientes fundamentos. Para aclarar un poco los hechos que se han expresado un poco distorsionados o de manera confusa. Ocurre que la SUNAT inició una fiscalización a la empresa distribuidora Navarrete por el impuesto a la renta y por el impuesto general a las ventas del periodo 1994 y 1995. Producto de este procedimiento de fiscalización se emitieron 4 resoluciones de determinación y 20 resoluciones de multa, ¿no? Una resolución de determinación por el impuesto a la renta de 1994, otro por el impuesto a la renta de 1995, una resolución de determinación por el IGB del año 1994 y otra resolución de determinación por el IGB del año 1995. Y las multas por declaración de cifras y datos falsos respectivas a las declaraciones, ¿no? Y las declaraciones IGB son mensual, por eso que son varias resoluciones de multa. Bien, producto del procedimiento contencioso administrativo que inició la empresa distribuidora Navarrete, el Tribunal Fiscal revocó la resolución de la SUNAT y confirmó en un extremo. ¿Cuál es el extremo que confirmó la SUNAT? El Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal confirmó el extremo relacionado al impuesto a la renta del año 1994 y al impuesto general a las ventas del año 1995. Y lo demás lo revocó. En cumplimiento
cumplimiento de la resolución del Tribunal Fiscal, la SUNAT emite una resolución de intendencia de cumplimiento y a través de esta resolución reliquida la deuda conforme a lo ordenado por el Tribunal Fiscal. Esta resolución tenía plazo para ser apelada dentro de 15 días, conforme lo establece el artículo 146 del Código Tributario. Sin embargo, la empresa accionante no interpuso el recurso de apelación. Y como lo reconoce expresamente, fue de manera extemporánea. Entonces, ¿qué se exige para admitir a trámite una apelación extemporánea? Que se pague la deuda o que se garantice. El accionante escogió garantizar la deuda y ofreció una carta fianza para que esta apelación pueda